Gracias, Ezequiel, a todo el pueblo de Pastaza y a todas las personas que no están aquí en Pastaza y que en realidad el Internet abarca a todo el mundo. Mi aprecio y mi respeto a aquellas personas que se han tomado el tiempo de escuchar con atención esta humilde opinión que, recalco y subrayo, es una humilde opinión de un ciudadano más, porque no hay otra cosa más que eso. Y la intención que yo he tenido de exponer lo que pienso, la poca experiencia que se pudo haber adquirido, no es otra cosa que una idea de crear ciudadanía. Así como el medio que tú llevas al frente no hace otra cosa que generar ciudadanía. Eso es una de las cosas muy importantes que he llegado a entender ya a la madurez de mi vida, entender que los medios de comunicación lo que hacen es generar ciudadanía, al menos aquellos que tienen el valor de ser críticos, de ser responsables, porque hay otros medios obviamente que están para el disfrute, para el placer, para el entretenimiento, pero eso está bien en la medida de que es una faceta de la vida de cada ciudadano, mientras que lo que están haciendo, en este caso ecoamazónicos, lo que hacen muchos medios radiales, no es otra cosa que generar ciudadanía, y es por eso que yo comparto la idea de este proyecto que tú me habías planteado y estas pequeñas entrevistas que no hacen otra cosa más que transmitir la opinión muy simple, muy sencilla y también bastante honesta desde mi punto de vista, ¿no? Germán, el tema de leyes, se viene ya un espacio importante por el cambio de gobierno que podría darse. Hagamos un análisis, una pequeña conversación de esto, ¿no? Tema leyes, nueva asamblea, posible nueva asamblea y el momento político que pasaste en esta última semana. Bueno, las leyes en el país en realidad subieron un remesón inmenso con la Constitución del 2008, porque la Constitución del 2008 empujó a una serie de cambios estructurales en el manejo de las leyes. El haber hecho un acto de predominio del manejo legislativo desde el punto de vista de la función ejecutiva afectó inmensamente cuál era la correlación de fuerzas que podía tener el sistema legislativo con el sistema ejecutivo del Estado ecuatoriano. Es ahí que se nombra al presidente de la República, independientemente de cuál sea, como un colegislador, y se le dan unas atribuciones que son inmensas, como había mencionado en otra entrevista, la posibilidad de que solo el presidente de la República pueda presentar proyectos de ley que tengan interés económico. Entonces eso es una cosa que a mi punto de vista va a tener que revisar la próxima asamblea. Después de eso hay una serie de circunstancias que han ido menoscabando en los procesos de legislación en el país. Legislación entendiendo de la transformación y la dinamización que va a tener las leyes en función de la dinamización y la cinética de la sociedad. Ahí en ese punto te digo que bajo esta visión hiperpresidencialista de esta Constitución del 2008 tenemos problemas serios. Por ejemplo, se legisla no necesariamente de la Asamblea. ¿Por qué? Los ministerios hacen acuerdos ministeriales y desde el Palacio de la República, en este caso Carondelet, se hacen decretos presidenciales. Y esos muchas veces, que son disposiciones desde una sola persona que no rige debate, que no está entendido bajo la lógica de la dialéctica de un parlamento o de una asamblea, ejercen presión sobre las actividades diarias del país. Tanto así, tú puedes encontrar, hay un decreto presidencial hecho por el presidente Palacio, que prohíbe que los indígenas de aquí de la Amazonía puedan llevarse más de 5 galones de combustible y les perseguían a través de la Agencia de Regulación de Control Hidrocarburífero aquí a ese tipo de actividades. Te pongo un ejemplo, como por ejemplo todas las resoluciones que se han hecho de la Agencia Nacional de Tránsito, que no necesariamente obedecen a lo que dispone la ley, pero que son resoluciones que se asumen como una verdad absoluta. Entonces el ciudadano ha perdido libertades. ¿Por qué? Porque estas resoluciones, estos acuerdos ministeriales, estos decretos presidenciales tienen más valor que la propia ley. Ahí hay un desfase tremendo hacia lo que verdaderamente tiene que ser la legislación. ¿Por qué? Porque el mal entendimiento o el mal uso que se le puede dar a estos tipos de acuerdos y resoluciones ha terminado caotizando las actividades diarias y normales y cotidianas de los ciudadanos del Ecuador. Entonces, eso es una de las cosas que se debe hacer. Por eso, anteriormente te había insistido, Ezequiel, no es que el país se funda o se refunda cada 4 años, no es que un legislador va a poder hacer leyes de 70, 80 artículos cada vez que presenta un proyecto de ley.
No, las leyes son perfectibles y sencillamente estos artículos tienen que ser reconsiderados, afinados, moldeados a la realidad nueva de esta nueva etapa republicana del país. Ahora la pregunta es también quiénes serán y qué modelo será el que venga a plantearse en la parte económica, porque los modelos económicos tienen que ver mucho con la aprobación de las leyes de la Asamblea. A mi criterio, en lo que va pasando ya del gobierno, hubo mucha arrogancia al respecto, al imaginar que estos famosos códigos que tenían 1200 artículos, códigos que en el fondo aparentemente buscaban estructurar cada una de las leyes y engranarlas, lo único que hizo es caotizar. A tal punto que, por ejemplo, en el Código Integral Penal, vos coges y penas o le das una sanción, por ser más preciso, le das una sanción al no registrar un contrato un contrato de compra de un carro en un mes, y ya llevas una multa, y ya tienes que coger y recibir una sanción. O sea, por no darte el trabajo de ir a registrar un contrato en una notaría. O sea, ¿cómo puede entender que en un código penal existan este tipo de sanciones? Esto y mucho más. Entonces, los próximos asambleístas tendrán mucho trabajo al respecto. Obviamente cuando haya devoción y responsabilidad, ¿no? Porque también puede pasar lo que ha venido pasando, ¿no? Que vayan a calentar el puesto como muchas personas, ¿no? Claro, en el debate, el ejercicio es la creación de las leyes y la fiscalización del tema que hablábamos ayer, pero más o menos de lo que se podría orientarle a la gente, ¿no? Sí tendría que tener el próximo asambleísta de Pastaza o los próximos asambleístas una idea clara del tema de las leyes, ¿no? Ya en el trabajo, Bueno, al interior de la asamblea hay un detalle, mira, por ejemplo, para hacer una ley tú necesitas alrededor del 5% de firmas de respaldo. Entonces, ¿es fácil conseguir eso? No es muy difícil en realidad, porque de alguna manera ahí como un asambleísta también necesitará en lo posterior, entonces se hace un cruce de amistad que te permite presentar. Cuando estás un poco solo, imagínate si tú eres parte de un bloque que tenga unos 30, 20 asambleístas, es fácil presentar una ley. Esto después va al CAL, del cual yo fui miembro, que es el Consejo de Administración Legislativo, el que verifica los requisitos, y estos requisitos tienen que cumplir 2 o 3 dentro de los estamentos que marca la ley de la legislatura, y se pasa a las comisiones. Ahí, en esto de las comisiones es interesante, porque yo, como digo, en el paso que tuve por la asamblea, identifiqué que las comisiones tienen sus asesores, pero no necesariamente son asesores peritos o personas que te puedan asesorar. Generalmente es parte de una burocracia que ha sido ya mantenida durante años ahí, en la medida de que son puestos políticos. Entonces tú, al interior de las comisiones, que son 13, no encuentras necesariamente personas que puedan asesorarte sobre tal o cual tema. ¿Por qué? Porque las profesiones de cada uno de los asambleístas, o la formación o los oficios que tenga cada uno de los asambleístas, no es integral, pues uno conoce de una cosa y de otra desconoce. Pero los asesores que están ahí a veces no conocen de nada, porque son solamente puestos por los presidentes o vicepresidentes de las comisiones en función de una coyuntura, ¿sí?, o de una amistad política. Ese es un defecto inmenso de la asamblea, y es algo de lo que los asambleístas nuevos de Pastaza irán a encontrar una verdad, que no necesariamente una comisión está bien asesorada, y ahí muchas veces las personas estamos perdidos en la idea de que hay cosas que no se manejan y tampoco la comisión apoya. O sea, en otras palabras, y con toda la sinceridad que me caracteriza, la misma estructuración de los asesores y de los empleados internos de la asamblea no apoya para que se hagan bien las leyes. Esto le puede resultar incómodo a mucha gente, pero es la verdad. Cuando se trató una ley de la minería, había muy poca gente que en la comisión donde se estaba tratando entendía de lo que se estaba planteando. Y te digo que al respecto yo conozco un poco de esta ley porque es parte del ámbito de mi trabajo. En el país hay muy pocos abogados que entiendan la legislación sobre la ley de minería. Peor aún en la asamblea. Entonces te estoy poniendo un ejemplo de cuántas falencias tiene la ejecución de la asamblea, de las leyes en la asamblea. Entonces eso es como decirte lo interior. Después de que pasa de la comisión con informe favorable o se decide archivar, pasa al pleno de la asamblea. Eso necesita
2 debates y se promulga la ley hasta que termine en el registro oficial. Eso es lo que se hace en lo que es el mecanismo de aprobación de las leyes. De ahí cada persona que tenga la capacidad legislativa para hacerlo puede asumir la responsabilidad o dejarlo ahí, ¿no? Que generalmente es lo que pasa. En la parte final, ¿qué recomendaciones les daría, basándose en el tema que tenemos ahora, el tema de leyes, a la gente para tomar la decisión de votar por tal o cual candidato? Y yo lo que espero es que se sintonice de alguna manera cuál es la postura que debe tener un asambleísta o un candidato a presidente para devolverle las libertades individuales a los ciudadanos, porque de las cosas que me generan rechazo al régimen actual es el hecho de que los ciudadanos se sienten huérfanos. ¿Por qué? Porque todas las instituciones, bajo esa lógica de que lo público es más importante que lo privado, de que lo público vale más que lo privado, de que la propiedad pública vale más que la propiedad privada, nos hemos sentido ofendidos en nuestras libertades particulares. Si no, fíjate tú lo que terminó haciendo el COTAD. El COTAD terminó dándole una de las atribuciones supremas a los municipios a tal punto de que un municipio te puede venir a expropiar y tú no puedes decir nada. Hay urbanizaciones donde las personas hicieron inversiones de abrir carreteras, de poner luz y toda la cosa, y resulta que bajo el COTAP el municipio no reconoce nada de eso. Entonces son, a mi punto de vista, agraviantes, o hubo una intención de menoscabar la propiedad privada, y a mi punto de vista eso está muy mal, porque la propiedad privada, el ejercicio privado de cualquier ciudadano del Ecuador es la que sostiene, es el motor que sostiene a este país. La parte pública lo que hace es coordinar, regular, pero son las personas produciendo desde el nivel privado las que en su momento sostienen la economía de un país. Entonces hay que ponderar el nivel privado, más no imaginar que el Estado tiene que controlar todo, porque siendo sinceros, el Estado le ha quedado debiendo inmensamente, o el gobierno, cualquier gobierno que haya sido, le ha quedado inmensamente debiendo lo que significa producción al país. Si no, fíjate tú, el producir combustible, sí, en la refinería de Esmeraldas, ¿en qué terminó? En un acto inmenso de corrupción, cuando en realidad se gastaron 2.200 millones de dólares repotenciando una refinería, y por ahí salió un reportaje en el cual se decía que hacer una nueva hubiera costado 600 millones, o sea, hubiéramos tenido para hacer 3 refinerías. Sin embargo, esas son las verdades de cuando la producción está en manos del manejo público. Obviamente esto hay que afinarlo, hay que tener una serie de congruencias al respecto para que tampoco se llegue al extremo de que todo esté en manos privadas. Hay que buscar el equilibrio, pero desde mi punto de vista, haber ponderado todo lo público y haber mermado libertades individuales a los ciudadanos, a cada uno de los ciudadanos con número de cédula. No estoy hablando de ciudadanos en un gremio, sino estoy hablando de ciudadanos en número de cédula, individuales. Es terrible. Casi todos, y se me viene en este momento a una idea, casi todos los gremios que habían conformado parte de la organización social de este país han sido afectados bajo la legislación de este régimen. Al Colegio de Ingenieros al que yo pertenezco se le quitó una serie de condiciones a tal punto que han desaparecido. Todos los colegios profesionales se han visto afectados por la falta de respaldo legislativo que se cortó bajo esta idea de régimen en la cual el Estado o el gobierno era más importante que cualquier tipo de organización. Al respecto te digo, Ezequiel, de las cosas que las leyes que tendrán que ser revisadas y que tendrán que ser cambiadas.